Dios les bendiga a todos, hermanos, a cada uno de los oyentes. En esta oportunidad nos dirigimos a cada uno de ustedes, apreciables líderes, supervisores, a cada uno de aquellos que están sirviendo en el sistema celular. Sea bienvenido a su programa donde una vez más nos acercamos para poder compartir con ustedes el estudio de la guía familiar. En esta oportunidad nos corresponde desarrollar uno de los temas correspondientes a la serie de los frutos del Espíritu. Y a mí me corresponde desarrollar el tema, el fruto del Espíritu es fidelidad. Y el texto bíblico se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículos del 3 al 5. Y dice de esta manera: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Nuestra verdad central para desarrollar este día sábado dice de la siguiente manera: la integridad de los cristianos se manifiesta por la fidelidad de su carácter. Esa es la verdad que debe quedar clara en cada una de las células, en cada una de nuestras reuniones. En la introducción podemos observar que la palabra fidelidad que se encuentra en el texto bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, proviene de la palabra griega pistis. Esta es una palabra que comúnmente es traducida como fe, y efectivamente así es, esa es la traducción más común del Nuevo Testamento. Sin embargo, en el texto bíblico de Gálatas, donde observamos los frutos del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, la palabra griega pistis, la mejor traducción es fidelidad. Y esta fidelidad es la que implica el carácter de uno en quien podemos confiar, de una persona en quien se puede confiar. En este sentido, la auténtica fidelidad a Dios se demuestra por medio de las convicciones cristianas, lo que son nuestras convicciones como creyentes, y es la forma como se manifiestan y las entregamos a otras personas. En virtud de que como creyentes encontramos en la palabra de Dios que Dios ha sido fiel a su palabra y a sus promesas. Cuando alguien no es fiel a sus convicciones, cuando alguien no es fiel a sus relaciones, sus promesas o sus palabras, se dice que esta persona no está siendo íntegramente fiel con Dios y con sus semejantes. Y por esa razón es que no se está mostrando verdaderamente los frutos del Espíritu, que es lo que necesariamente debemos mostrar como creyentes. En el desarrollo de esta enseñanza, en el cuerpo, lo que conocemos como el cuerpo, donde están los 3 puntos principales, en primer lugar, o como punto número 1, encontramos que Dios es fiel. Esa es una verdad irrefutable que se desarrolla a lo largo de la Biblia, de la Escritura. Toda la Biblia, toda la Escritura exalta la fidelidad de Dios como una evidencia permanente de su amor y su verdad. En el texto bíblico, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, nos dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cuando la Biblia nos dice que grande es la fidelidad de Dios, eso se desarrolla a lo largo de la Escritura.
En todo el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos esa verdad, esa expresión máxima de la fidelidad de Dios con su pueblo, con sus hijos. Y la verdad y la fidelidad de Dios son evidentes, como dice la Biblia, cada mañana, todos los días. Esa verdad y esa fidelidad de Dios son la correspondencia perfecta de la naturaleza divina y sus acciones, lo que Él es, lo que Él hace. Por eso dice el versículo 3 que hemos leído, pero Dios es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Pero ¿cuál es la razón de que Dios hace eso en realidad? De que Dios va a fortalecernos siempre y nos va a proteger del mal, del maligno. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es fiel. Eso es lo que nos dice en el versículo número 3. Si Dios es fiel, si Él es verdadero y sus palabras y sus promesas son reales, entonces podemos nosotros confiar en su palabra, confiar en sus promesas, y cada una de las promesas que Dios hizo a lo largo de la historia humana se cumplirán. Son ciertas porque Él no cambia, porque Él permanece fiel eternamente y para siempre. Y por esa razón es que el autor de los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 6 exige que los creyentes puedan creerle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es confiar en el carácter de Dios, en su palabra, en sus promesas, en que Él cumplirá y seguirá cumpliendo su palabra y sus promesas. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado sus promesas y siguen vigentes hasta el día de hoy. Sigue cumpliendo su palabra, sigue cumpliendo su verdad. Lo ha hecho a lo largo de la historia y lo seguirá haciendo. Por esa razón es que nosotros encontramos en la Escritura grandes ejemplos de la fidelidad de Dios, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus promesas. Le cumplió a Abraham cuando le dijo que su descendencia sería como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Le cumplió a su pueblo Israel cuando le prometió que iban a ingresar a la tierra prometida. ¿Y qué podemos decir más de David, por ejemplo? Le cumplió cuando le hizo la promesa que de su descendencia nacería el que heredaría el reino eternamente y para siempre. Y de la misma manera Dios ha prometido a cada uno de nosotros su Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, y nos ha prometido vida eterna, lo cual ciertamente cumplirá. Como punto número 2, encontramos que nosotros debemos ser fieles a Dios porque Él es fiel. Dios no está pidiendo algo que no nos haya dado. Dios ha sido fiel y lo ha demostrado a lo largo de la historia. Y si se ha destacado la fidelidad de Dios como una evidencia indiscutible de su carácter, Él espera que cada uno de nosotros también mostremos esa misma realidad. De la misma manera, sus hijos deben ser fieles a Él, y los cristianos no hemos sido llamados a dejar nuestro caminar, a abandonar nuestras convicciones, sino que hemos sido llamados a ser fieles, no a titubear ante las adversidades, ante las situaciones difíciles. Dios y las personas en general esperan que los creyentes seamos consecuentes entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Por eso dice el versículo número 4 que hemos leído: confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que cada uno de nosotros seremos consecuentes entre lo que decimos o hemos aprendido y entre las cosas que hacemos. El mundo no tolerará o no tolera que una persona diga creer ciertas cosas y que viva de otra manera.
Debe de haber una coherencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Pero cuando una persona dice una cosa y hace otra, todos sabemos que es tildado con una palabra conocida que es hipócrita. Y la hipocresía consiste en mostrar lo que no somos ni hacemos. Por esa razón es que nuestra respuesta a la fidelidad de Dios es vivir en perfecta armonía entre lo que creemos y lo que hacemos, lo que vivimos a diario. Debe haber armonía entre lo que nosotros hemos creído, entre lo que profesamos y lo que vivimos y lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Porque así como Dios es fiel y su misma naturaleza ha reflejado su fidelidad para con cada uno de nosotros, de esa misma manera nosotros debemos corresponder a esa fidelidad y debemos ser fieles a Él, porque Él ha sido fiel con nosotros y ha mostrado su bondad, su amor, su gracia, su misericordia, y su palabra permanentemente ha sido cumplida. Esas palabras, esas promesas han sido cumplidas. Dios no nos ha fallado en ninguna manera. La fidelidad como fruto del Espíritu Santo, que es el tema de esta oportunidad, viene primeramente de una transformación interna de nuestro ser, de nuestra vida. Y no es un ajuste externo de la vida. No consiste en un reflejo o manifestación externa, sino en una transformación interna que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, y no ajustes externos de la vida, como lo hacía en un cierto momento el pueblo de Israel. Por eso Dios, por medio del profeta Isaías, les recrimina y les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero no es eso lo que Dios está pidiendo, que nosotros seamos infieles y que solamente digamos las cosas y hagamos las cosas de palabra, de diente a labio, como lo decimos, sino que Él espera que cada uno de nosotros vivamos en perfecta armonía entre nuestras palabras y nuestro estilo de vida, nuestra conducta. En tercer lugar, o como punto número 3, vemos la fidelidad con nuestro prójimo. Ese es el punto número 3, fidelidad con nuestro prójimo. Y de la misma manera como Dios sella su fidelidad, su amor y esas relaciones entre Él y su pueblo, de esa misma manera también Dios pide que sus hijos sellen con fidelidad sus relaciones, sus convicciones y sus palabras con las demás personas. Por eso dice el versículo número 5, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Que el Señor nos lleve a amar a los demás, así como Él ha mostrado su amor, así como Él ha mostrado su fidelidad. Él está pidiendo que nuestras relaciones con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con los que nos rodean, sean de fidelidad, porque Dios es fiel y los cristianos deben serlo también. La fidelidad suele presentarse como lo mejor, la forma más excelente de las relaciones entre Dios y su pueblo y de las relaciones de sus hijos con sus semejantes. Pero la infidelidad comúnmente se presenta de manera grotesca entre los seres humanos debido a que ésta se alimenta de la falsedad y la mentira, el engaño. Es ahí donde se vuelve necesario que los creyentes entendamos que solamente se puede relacionar con su prójimo a través de la verdad, siendo fieles, mostrando fidelidad, que seamos consecuentes con lo que
expresamos y lo que hacemos con nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. La obra del Espíritu Santo nos conduce a reflejar el carácter de Dios, ese carácter de lealtad que debemos mostrar unos a otros. El cristiano debe ser fiel como hombre, debe ser fiel como vecino, debe ser fiel como amigo, debe ser fiel como esposo, debe ser fiel como padre y debe ser fiel como hijo. Cada uno de nosotros debemos ser fieles a nuestras palabras, lo que nosotros decimos también, lo que profesamos. Ningún hombre puede ser llamado cristiano a menos que seamos fieles en lo que decimos y en lo que hacemos. Como aplicación o como la parte final de este tema, encontramos que para el cristiano la fidelidad no es una opción negociable, es una necesidad vital de su fe. La fidelidad forma parte de la esencia misma del carácter divino, porque el Señor es fiel. Ese es el texto que hemos leído en Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo 3. Esa verdad resalta en ese texto: el Señor es fiel. O como lo dice Santiago 1:17, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él permanece invariable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De la misma manera, encontramos, como dice la Escritura, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. 2 Corintios 1:20. El cristiano y siervo fiel es aquel que cumple en sus palabras, en sus promesas y que mantiene su lealtad a Dios y a sus semejantes, a quienes le rodean. La pregunta concluyente es: ¿su vida manifiesta fidelidad a Dios? Quienes nos rodean nos estiman como creyentes, como cristianos dignos de confianza, que hemos mostrado los frutos del Espíritu Santo. Entre esos frutos, la fidelidad. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y nos lleve a cumplir lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros. La expresión de la naturaleza misma de Dios es fidelidad, y por lo tanto cada uno de nosotros debemos ser fieles a Dios y con nuestros semejantes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Adelante.